Lo que hacen los ángeles a tu favor cuando oras con fe. Kathryn Kuhlman. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío repentino que recorre tu espalda justo cuando tus rodillas tocan el suelo en la soledad de tu habitación? No es frío, no es miedo, es una presencia. Es el aire desplazándose por el movimiento de alas invisibles que acaban de entrar en tu espacio. Te han dicho que estás solo cuando cierras la puerta, pero esa es la mentira más grande que el enemigo ha sembrado en tu mente para que dejes de orar. Porque si supieras, si tan solo pudieras ver por una fracción de segundo lo que sucede en el reino invisible, cuando una sola palabra de fe sale de tu boca, nunca más te levantarías de ese lugar. Hay una actividad frenética, una guerra silenciosa y una movilización de ejércitos resplandecientes que esperan una sola cosa: tu voz. Quédate, porque lo que voy a revelarte hoy no es teología muerta, es la mecánica secreta del cielo. Voy a mostrarte cómo activar a los ángeles a tu favor, y te aseguro que después de escuchar esto, tu manera de orar cambiará para siempre. ¿Estás listo para ver lo invisible? Soy Kathryn Kuhlman. Y aunque mi cuerpo descansa, las verdades que el Espíritu Santo me permitió presenciar siguen más vivas que nunca, vibrando en la atmósfera, esperando por alguien con la audacia suficiente para tomarlas. Durante años, me paré en plataformas frente a miles de personas. Vi cuerpos retorcidos enderezarse, vi ojos ciegos abrirse a la luz, vi cánceres disolverse como la niebla ante el sol de la mañana. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. La gente me miraba a mí, miraban mis manos, miraban mi vestido blanco, esperando que yo tuviera un poder especial. Pero cuán equivocados estaban. Yo no era más que una espectadora en primera fila de una operación celestial masiva. Mientras ellos veían el milagro físico, mis ojos espirituales a veces captaban los destellos de luz moviéndose entre las filas del auditorio. No era yo, eran ellos, los mensajeros, los guerreros, los ángeles del Señor respondiendo a la atmósfera de fe que creábamos juntos. Hoy quiero llevarte detrás del telón. Quiero llevarte a ese lugar secreto donde el tiempo se detiene y la eternidad invade tu presente. Muchos de ustedes han orado durante años sin ver resultados. Han llorado hasta quedarse dormidos, preguntándose si Dios se ha olvidado de su dirección, si sus oraciones simplemente rebotan en el techo y caen al suelo como pájaros muertos. Yo estoy aquí para decirte que ninguna oración de fe muere. Pero hay un protocolo. Hay una manera en que el cielo recibe y procesa tus palabras. Y en el centro de ese proceso están estos seres magníficos, terribles y hermosos que las Escrituras llaman ángeles. Imagina por un momento que tu oración no es solo sonido. Imagina que es una sustancia. Cuando dices Padre, en el nombre de Jesús, algo físico sucede en el mundo espiritual. Es como encender una bengala en medio de una noche oscura y tormentosa. Esa luz no solo se ve, esa luz atrae la atención del trono, sí, pero también activa a los servidores del Rey. El libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14, nos hace una pregunta retórica que contiene una de las verdades más explosivas de la Biblia. Dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Escucha bien esa palabra, servicio. Ellos están en servicio activo, no están de vacaciones, no están ociosos, están esperando órdenes. Pero ¿de quién son las órdenes que esperan? Por supuesto, obedecen a Dios, pero Dios ha diseñado un sistema donde tu fe es el catalizador que libera la orden divina para que ellos actúen. Recuerdo una noche en Pittsburgh. El auditorio estaba tan lleno que apenas se podía respirar. Había una mujer en la tercera fila, en una silla de ruedas, con una artritis tan deformante que sus manos parecían ramas secas y retorcidas. Yo estaba predicando sobre la presencia del Espíritu Santo, simplemente adorando a Jesús. No había empezado a orar por los enfermos todavía. Pero esta mujer, en su dolor,
cerró los ojos y comenzó a susurrar: Jesús, te amo. Jesús, eres mi sanador. No estaba gritando, no estaba haciendo un espectáculo, pero su fe era tan pura, tan densa, que creó un vórtice espiritual. En mi espíritu pude sentir un cambio en la atmósfera. Fue como si una corriente eléctrica cruzara el escenario. Y entonces lo supe. Un ángel había sido despachado, no porque yo lo llamara, sino porque la fe de esa mujer había creado un puente de aterrizaje para la intervención divina. En cuestión de segundos, sin que nadie la tocara, sus dedos comenzaron a estirarse. Los nudillos que habían estado bloqueados por años empezaron a moverse con la fluidez del aceite. Ella gritó, no de dolor, sino de asombro. Lo que esa mujer no vio, pero su espíritu percibió, fue el toque de un ministerio angelical. Cuando oramos con fe, no estamos lanzando monedas a un pozo de los deseos. Estamos autorizando una invasión legal del cielo en la tierra. Tienes que entender la legalidad de esto. La tierra fue dada a los hijos de los hombres. Dios, en su soberanía, ha decidido trabajar a través de nosotros, no a pesar de nosotros. Cuando tú no oras, atas las manos de la intervención angelical en tu vida. Cuando tú oras con duda, envías señales confusas. Pero cuando oras con fe, con esa certeza que no necesita ver para creer, le das a los ángeles el material que necesitan para construir tu respuesta. Piensa en Daniel, el profeta Daniel. Él es el ejemplo clásico, el arquetipo de cómo funciona este mecanismo. En Daniel capítulo 10 vemos a un hombre afligido, buscando entendimiento, humillándose ante Dios. Él ora y pasan 21 días de silencio, 21 días donde parece que el cielo está cerrado con bronce. ¿Te suena familiar? ¿Has estado ahí? Sé que sí. Sé que has tenido temporadas donde el silencio de Dios es tan fuerte que te lastima los oídos. Pero mira lo que sucede cuando finalmente llega la respuesta. Aparece un ser celestial, un ángel de alto rango, y le dice algo que debería hacerte temblar de emoción cada vez que te arrodillas. Le dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Detente ahí. Analízalo. No vino el día 21. La orden fue dada el día 1. Desde el momento en que la intención se formó en el corazón de Daniel y la palabra salió de su boca, el ángel fue despachado. ¿Qué pasó en el medio? Hubo guerra. El príncipe de Persia, una entidad demoníaca territorial, se opuso. Hubo un conflicto cósmico en las regiones celestes que Daniel no podía ver, pero que estaba siendo alimentado por su persistencia en la oración. Si Daniel se hubiera rendido en el día 10, si hubiera dicho, bueno, Dios no me escucha, esto no funciona, tal vez, solo tal vez, ese ángel no habría tenido el soporte de fe necesario para romper la resistencia. Tu persistencia en la oración es el combustible de los ángeles en la batalla. Ahora, quiero que seas honesto contigo mismo y con Dios en este momento. Quiero que pienses en esa petición que abandonaste, esa oración que dejaste de hacer porque pensaste que tardaba demasiado. ¿Qué tal si el ángel con tu respuesta estaba a punto de romper la barrera del enemigo justo cuando tú dejaste de creer? ¿Qué tal si la respuesta estaba a un solo día de distancia? La tragedia más grande de la vida cristiana no son las oraciones no contestadas, son las oraciones abandonadas justo antes de la victoria. Los ángeles son seres de luz, pero también son guerreros feroces. En el Antiguo Testamento vemos que un solo ángel mató a 185,000 soldados asirios en una noche. Uno solo. ¿Te imaginas el poder que está a tu disposición? Y sin embargo vivimos con miedo. Vivimos ansiosos por la economía, por la salud, por el futuro de nuestros hijos. Si pudieras ver a los que están contigo, te reirías del miedo. Eliseo lo sabía. Cuando su criado estaba aterrorizado viendo al ejército sirio rodear la ciudad, Eliseo no oró para que el ejército desapareciera. Oró para que los ojos del criado se abrieran. Y cuando el Señor abrió los ojos del joven, vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Están a tu alrededor ahora mismo.
Mientras escuchas esto, si eres un heredero de la salvación, si has lavado tus ropas en la sangre del Cordero, tienes escolta. No caminas solo. Cuando entras en una habitación, la atmósfera cambia no solo por ti, sino por quienes van contigo. Pero hay un secreto, una llave maestra que activa su poder a un nivel superior. Y es algo que a menudo olvidamos en nuestra modernidad y nuestro intelectualismo. Es la palabra de Dios hablada. El Salmo 103, versículo 20, nos da la clave operativa. Dice: Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Fíjate que no dice que obedecen tu voz, dice que obedecen la voz de su precepto, la voz de su palabra. Pero, ¿cómo suena la voz de su palabra en la tierra hoy? Suena a través de tu garganta. Cuando tú tomas las promesas de Dios, cuando tomas lo que está escrito en el libro eterno y lo declaras con autoridad en tu circunstancia, los ángeles reconocen esa voz. No te obedecen a ti por ser tú, obedecen la palabra de Dios que sale de ti. Es como una frecuencia de radio encriptada. Cuando hablas quejas, ellos no sintonizan. Cuando hablas derrota, ellos no pueden actuar. Pero cuando dices, por sus llagas fui curado, cuando dices, mi Dios suplirá todo lo que me falta, cuando dices, ninguna arma forjada contra mí prosperará, los ángeles escuchan la voz de su amo resonando en tus cuerdas vocales y se mueven a la acción. Es irresistible para ellos. Tienen que cumplir la palabra. Están obligados por su naturaleza y por el diseño divino a ejecutar lo que Dios ha dicho. Por eso es tan peligroso hablar negativamente. Cuando hablas muerte, cuando hablas fracaso, desarmas a tus ángeles. Los dejas parados con las espadas envainadas, viendo cómo el enemigo saquea tu vida porque no les has dado la autorización legal de la palabra para intervenir. He visto a tanta gente buena, gente que ama a Dios, vivir vidas derrotadas simplemente porque su vocabulario no se alinea con el cielo. Oran pidiendo victoria, pero confiesan derrota todo el día. Y en esa confusión, los ángeles no pueden operar con libertad. Quiero contarte sobre el ministerio de los ángeles en la protección, algo que he experimentado personalmente incontables veces. Había momentos en mis cruzadas donde la presión de la multitud era peligrosa. La gente, en su desesperación, podía aplastarte. Había amenazas de muerte, gente que odiaba el evangelio. Recuerdo una ocasión específica donde sentí un peligro inminente, una opresión oscura antes de salir a la plataforma. En lugar de entrar en pánico, me detuve en el camerino. Cerré los ojos y simplemente dije: Padre, encomiendo mi espíritu y mi cuerpo a ti. Envía a tus ángeles a acampar alrededor de mí. Salí al escenario y aunque no vi nada con mis ojos físicos, varios sugieres me dijeron después: Señorita Kuhlman, hoy se veía más alta y había algo, como una barrera alrededor de usted que nadie se atrevía a cruzar. La gente se detenía a 1 metro de distancia como si chocaran con un muro invisible. El Salmo 91 no es poesía bonita para colgar en la pared. Es un manual de guerra, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Te das cuenta de la especificidad en todos tus caminos, no solo en la iglesia, en la autopista, en la oficina, en el hospital, pero nota la condición previa del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Habitar, no visitar, no ser un turista espiritual que aparece solo cuando hay problemas. La protección angelical constante es para aquellos que viven en constante comunión. Y aquí entramos en un terreno más profundo, un misterio que pocos tocan. La relación entre la santidad y la actividad angelical. Los ángeles son santos. La atmósfera del cielo es de pureza absoluta. Cuando permitimos el pecado deliberado, la amargura, la falta de perdón en nuestras vidas, creamos una atmósfera que es hostil para ellos. No es que nos abandonen, porque Dios es fiel, pero su operación se ve entorpecida. Es como tratar de respirar en una habitación llena de humo tóxico. Ellos se contristan. El Espíritu Santo se contrista. Y donde no hay libertad del Espíritu, los ángeles no pueden manifestar la plenitud de su poder. He visto milagros detenerse en seco porque alguien en la plataforma tenía un espíritu de crítica o de orgullo. He sentido cómo la unción se levanta suavemente y se aleja cuando la atmósfera se contamina con celos o contienda. Si quieres ver a los ángeles trabajar a tu favor, debes trabajar en tu corazón.
Debes purificar el templo. No puedes esperar que los santos ángeles se sientan cómodos en medio de la suciedad espiritual. La fe activa a los ángeles, pero la santidad les da libertad de movimiento. Hay un tipo específico de ángel que me fascina, y es el ángel que trae fortaleza. Vemos esto en el momento más oscuro de la historia humana, en el huerto de Getsemaní. Jesús, el Hijo de Dios, estaba bajo una presión tal que sus capilares se rompían, sudando sangre. Estaba cargando el peso del pecado de la humanidad. Su humanidad gritaba. Y dice la Escritura en Lucas 22:43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Piensa en esto. Jesús, quien creó a los ángeles, en su humanidad, necesitó el ministerio de uno de ellos para tener la fuerza física y emocional de llegar a la cruz. Si Jesús necesitó fortalecimiento angelical, ¿cuánto más nosotros? Hay momentos en tu vida donde sientes que no puedes dar un paso más. El duelo te ha golpeado, la enfermedad te ha desgastado, la traición te ha roto el corazón, sientes que estás en tu propio Getsemaní. Es en ese momento preciso, cuando oras con fe rendida, diciendo no se haga mi voluntad, sino la tuya, que los ángeles fortalecedores son enviados. No quitan la copa, a veces tenemos que beberla, pero te dan la fuerza sobrenatural para sostenerla y beberla sin morir en el intento. He sentido esa fuerza. He entrado a servicios sintiéndome tan débil que pensaba que me desmayaría antes de llegar al micrófono. Y de repente, al pisar el primer escalón, una oleada de vigor entra en mis huesos. No es adrenalina, es auxilio celestial. Hay un sonido que el infierno teme más que cualquier otro. No es el sonido de un trueno, ni el estruendo de un terremoto. Es el sonido de las cadenas cayendo al suelo en medio de la noche. Y ese sonido solo se produce cuando la iglesia ora y los ángeles son despachados para romper lo que la física dice que es irrompible. Quiero llevarte ahora a una escena en el libro de los Hechos, capítulo 12, que ilustra la operación de rescate más audaz en la historia del Nuevo Testamento. Pedro estaba en la cárcel, no era una prisión común. Herodes Agripa, un hombre político astuto y cruel, quería asegurarse de que Pedro no escapara como lo habían hecho antes. Así que lo puso bajo la custodia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. 16 hombres armados para custodiar a un solo pescador desarmado. Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas. La situación era humanamente imposible. La sentencia de muerte ya estaba firmada para la mañana siguiente. Pero el versículo 5 dice algo que cambia la historia. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Analiza la frase sin cesar. En el griego original, la palabra sugiere una oración estirada, intensa, agonizante, continua. No era una oración casual de buenas noches, era una guerra declarada. Y mientras ellos oraban en una casa, la respuesta aterrizó en la celda. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Nota que la luz no despertó a los guardias. A veces la revelación de Dios es selectiva. Es para ti, y los que están a tu lado ni siquiera se enteran de lo que está pasando. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Quiero que te detengas y visualices esto. Las cadenas no fueron cortadas, no fueron limadas, simplemente se cayeron. La materia sólida se rindió ante la autoridad de la presencia angelical. ¿Qué cadena te está atando hoy? ¿Es una deuda financiera que parece que nunca podrás pagar? ¿Es un diagnóstico médico que dice incurable? ¿Es una adicción que te ha humillado una y otra vez? Te digo, en el nombre de Jesús, que el mismo tipo de ángel que entró en esa celda de máxima seguridad está disponible hoy. Pero requiere que la iglesia, que tu familia, entre en ese lugar de oración sin cesar. Pedro pensaba que estaba viendo una visión. No podía creer que fuera real hasta que estuvo en la calle, respirando el aire frío de la libertad. Así es a menudo el milagro. Es tan sobrenatural que tu mente tarda en procesar lo que tu espíritu ya ha recibido. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Esa puerta automática, se les abrió por sí misma, es uno de los milagros más fascinantes. En griego, la palabra es automate.
De ahí viene nuestra palabra moderna automático. No hubo esfuerzo humano. Cuando caminas con la asistencia angelical, hay puertas de hierro en tu carrera, en tu ministerio, en tu vida personal, que se abrirán solas. No tendrás que empujarlas, no tendrás que manipular a nadie, no tendrás que forzarlas. Simplemente llegarás y porque vienes escoltado por la autoridad del cielo, el hierro tendrá que ceder. Pero hay una advertencia solemne que debo darte, una advertencia que nace del amor profundo por tu alma. Los ángeles son sensibles a la rebelión. En Éxodo 23, versículos 20 y 21, Dios le dice a Moisés: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Esto es serio. Dios dice, mi nombre está en él. Este ángel en particular, que muchos teólogos creen que era una manifestación preencarnada del mismo Cristo, llevaba la autoridad total de la deidad. La rebelión, la obstinación, el insistir en hacer las cosas a tu manera cuando Dios te ha mostrado otro camino, corta el flujo de la asistencia angelical. No puedes pedirle a Dios que bendiga tus pasos si tus pasos te están alejando de su voluntad. He visto personas orar por protección mientras se dirigen deliberadamente hacia el pecado. Eso es presunción, no fe. Y los ángeles no son cómplices de nuestra desobediencia. Ellos son guardianes de la santidad de Dios. Si quieres que los ángeles te introduzcan en el lugar que Dios ha preparado, debes estar dispuesto a ser guiado, a ser corregido, a ser humilde. La humildad es el imán de los milagros, el orgullo es el repelente. Satanás mismo era un ángel, un querubín ungido, hasta que se halló iniquidad en él, hasta que el orgullo lo corrompió. Por eso, los ángeles fieles detestan el orgullo humano, no pueden soportarlo. Pero cuando ven un corazón contrito, un corazón que dice, Señor, no sé cómo hacerlo, ayúdame, se apresuran a venir. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos donde la oscuridad se está volviendo más densa en la cultura, en la política, en la moralidad, pero la promesa bíblica es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y parte de esa gracia es un incremento en la actividad angelical para los últimos tiempos. Creo con todo mi corazón que estamos a punto de ver manifestaciones de poder que harán que el libro de los Hechos parezca el prólogo. Y tú eres parte de esto. No eres un accidente. No estás viendo este video por casualidad. Hay un llamado sobre tu vida para ser un portal, un punto de acceso donde el cielo toque la tierra. Quiero desafiarte a hacer algo profético ahora mismo, algo que selle esta palabra en tu espíritu. No quiero que seas un oyente pasivo. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Quiero que vayas a la caja de comentarios, no como quien escribe en una red social, sino como quien inscribe un decreto en el mundo espiritual. Quiero que escribas: activo el ministerio de los ángeles en mi casa hoy. Al escribirlo, visualiza a esos seres de luz posicionándose en las 4 esquinas de tu hogar, en las habitaciones de tus hijos, en tu lugar de trabajo. Hazlo como un acto de fe. Tu declaración escrita es un punto de contacto. ¿Lo has hecho? Bien. Ahora, escucha esto. El propósito final de los ángeles no es solo que tengas una vida cómoda. Su propósito es que Jesús sea glorificado. En el libro de Apocalipsis vemos a millones de ángeles alrededor del trono diciendo a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo termina en adoración. Si tu búsqueda de lo sobrenatural no te lleva a amar más a Jesús, es una búsqueda peligrosa. Los ángeles siempre señalan hacia Él. Si alguna vez un ser espiritual trata de atraer la adoración hacia sí mismo o te da un mensaje que contradice la Biblia, recházalo. Es un ángel caído. La verdadera actividad angelical siempre exalta la sangre de Jesús y la palabra de Dios. Recuerdo una mañana, hace muchos años, desperté con una sensación de pesadez terrible. Era como si una nube negra estuviera sobre mi cabeza. Todo lo que podía ver eran problemas, críticas, imposibilidades. Me senté en mi silla favorita, esa vieja silla donde he pasado miles de horas con el Señor, y no tenía palabras. Estaba vacía, y en ese silencio empecé a gemir.
El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y de repente sentí un cambio en la temperatura de la habitación. No vi nada con mis ojos, pero supe que habían llegado. La atmósfera de depresión se rompió instantáneamente y fue reemplazada por un gozo inefable. Comencé a reír. Reír en el Espíritu. Los ángeles habían venido a ministrar el aceite de alegría en lugar de luto. Tú tienes acceso a ese mismo intercambio. Puedes cambiar tu luto por danza hoy mismo. Pero debes entender que esta es una relación diaria. No ignores a tus compañeros invisibles. Agradece a Dios por ellos. Cuando salgas de casa, di: Padre, gracias por tus ángeles que van conmigo. Sé consciente de su presencia. Vive como si fueras de la realeza, porque lo eres. Eres hijo y hija del Rey del Universo y tienes la escolta diplomática más poderosa que existe. No dejes que el enemigo te robe esta verdad. Te dirá que es fantasía, te dirá que estás loco, pero la locura es vivir en un mundo espiritual ignorando las leyes espirituales. La locura es pelear batallas con armas carnales cuando tienes arsenales nucleares espirituales a tu disposición. Comienza a orar la palabra, comienza a declarar las promesas y observa cómo el paisaje alrededor de tu vida comienza a cambiar. Observa cómo las casualidades empiezan a multiplicarse. Observa cómo las personas correctas aparecen y las incorrectas se van. Esa es la mano de Dios moviéndose a través de sus mensajeros. He compartido contigo lo que he visto, lo que he vivido y lo que la palabra declara. Pero hay un misterio aún más profundo. Hay un momento específico en la noche, una hora en la que el velo entre los dos mundos es más delgado que una hoja de papel. Muchos de ustedes se despiertan a esa hora y piensan que es insomnio. Se levantan, toman agua, miran el teléfono y se vuelven a dormir, perdiendo la cita divina más importante de sus vidas. Dios te está despertando, los ángeles están esperando. Hay una razón estratégica por la cual las batallas más grandes se ganan en la madrugada y por qué el enemigo ataca más fuerte justo antes del amanecer. Si quieres entender por qué te despiertas de la nada a las 3:00 a.m., ¿y qué es lo que está sucediendo en el mundo espiritual en ese momento preciso que puede definir el éxito o el fracaso de tu día siguiente? He preparado una enseñanza vital sobre esto. No puedes permitirte seguir ignorando esa llamada. Es un secreto que ha sostenido a los grandes generales de la fe a lo largo de la historia. Te invito a que, en cuanto termine este video, busques y veas el misterio de las 3 a.m., por qué Dios te despierta en la madrugada y el peligro de ignorarlo. No es solo otro video, es la pieza que le falta a tu rompecabezas espiritual. Allí te explicaré qué hacer en esos primeros 5 minutos cuando abres los ojos en la oscuridad y cómo una sola oración en esa hora vale por 10 horas de oración durante el día. Amado, amada, los ángeles están listos, el cielo está atento, el rey está en su trono, ahora te toca a ti, abre tu boca y da la orden de fe. Soy Kathryn Kuhlman y te recuerdo, Dios todavía está en el negocio de los milagros, nunca te rindas.